Hola chicos, les habla Raespeed. El día de hoy les traigo un video resumen del Xbox Game Showcase 2024, asimismo nuestra opinión de los juegos más relevantes para el canal. Bueno, Phil Spencer, ayúdanos con la presentación. You just got a first look at the campaign for Call of Duty Black Ops 6. Set in the 1990s after the Cold War ends, where the truth isn't what it seems. It's an honor to stand here representing the creative teams at Activision. And please stay tuned after the showcase. Así es, chicos. Si Phil Spencer nos pide que se queden hasta el final del evento, así debe ser. Porque si no tuvieron tiempo de ver el Xbox Game Showcase con casi 2 horas de duración, no te preocupes. Yo les traigo un resumen en tan solo 20 minutos. Verás con lujos y detalles todo lo presentado en el evento. Así que, si te interesa, quédate con nosotros. So thank you all for joining us, and please enjoy the show. Igualmente, muchas gracias a ti, Phil, por esa excelente presentación. Pero ve a descansar que de aquí en adelante continúo yo. Bueno chicos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este evento resumen, en definitiva, va a ir a un ritmo más o menos desbordante. Por lo tanto, nos vamos a detener exclusivamente en los juegos que son de nuestro interés, y en todos los demás los iremos presentando de manera rápida. Bueno, en este caso partimos con Doom, The Dark Age, que vendrá el 2025. Bien, vamos al siguiente. Este corresponde a uno de Xbox Game Studios. Quizás algunos pueden estar esperando esta obra, pero en el caso de nosotros no llama nuestra atención. No discuto que sí tiene una excelente pinta, pero obviamente no es nuestro estilo. El juego corresponde a Dragon Age, el cual vendrá en otoño del 2024. Eso es subjetivo, en algunos países puede ser en primavera o bien en verano. Dejémoslo en que va a llegar al término del 2024, chicos. Bien, vamos al siguiente. Al parecer es un viejo conocido. Corresponde a Starfield. Probablemente sea una expansión. Efectivamente, bueno, cuando nosotros lo probamos el año pasado, a como lo estamos viendo ahora en esta presentación, el juego ha cambiado bastante. Creo que ha mejorado con el tiempo. Dime qué piensas en comentarios. Bien, Shattered Space se llama la expansión, donde encontraremos nuevas locaciones, asimismo nuevas armas, recompensas y mucho más. Se ve interesante, señores. Hay que darle una oportunidad para aquellos que les gusta este juego. Bien, vamos con otro de Bethesda, por supuesto, la está rompiendo el día de hoy. Bueno, en este caso vamos a continuar con Fallout 76. Hay muchos seguidores que tiene este videojuego. En el caso de nosotros, no somos uno de ellos. Uno de los motivos de por qué no tiene nuestro interés es que es un juego en primera persona, y la verdad no me gusta esa perspectiva. Y segundo, porque nuestros estándares son completamente diferentes. Chicos, mis disculpas por ello. Qué hermosa banda sonora, gente. Aquí sí me voy a detener. Debo admitir que esta nueva IP ha llamado mi atención. No sabemos si puede ser un excelente juego o uno más del montón, pero al menos, al ser una nueva IP, llama la atención. Al parecer tiene una buena historia, donde el villano en este caso sería un pintor, pero no un pintor cualquiera, sino aquel que representa en sus dibujos a la muerte. Por ende, deberemos enfrentarnos a todas sus malignas creaciones. Por lo visto, es un concepto completamente diferente. Observen ese gameplay y el nivel de producción de cada personaje y de los escenarios.
creo que este juego va a resaltar por sobre el montón. Además, pareciera que el lore o la historia sale un poco de lo tradicional, entregándonos una mezcla de un Final Fantasy de alta calidad con un juego del estilo Souls. Por lo tanto, creo que de esto podemos sacar una excelente combinación. Solo escuchen esa increíble banda sonora, mi gente. Al parecer, aquí pueden haber dado en el clavo con una nueva producción al más puro estilo de Ride Speed. Así es, gente. A mí me gustan los juegos que combinan una buena historia con un excelente gameplay y con gráficos inmejorables. Aunque los gráficos no siempre son lo más importante, pero creo que este juego va por buen camino, de nombre Expedition 33. Es bastante probable que lo tengamos a finales del 2025, a pesar de que se ve bastante terminado, pero se ve que ponen mucha preocupación en los detalles, por lo tanto, eso toma bastante tiempo. Por otro lado, con un contraste abismal tenemos un diseño y una banda sonora poco atractivas y por supuesto una baja de FPS. Por lo tanto, en ese aspecto ha sido mal cuidado el videojuego. Pero bueno, no deja que pueda que sea entretenido. El juego se llama South of Midnight, que llegará en 2025 para Game Pass y PC. Ahora vamos con el siguiente. Blizzard Entertainment. Posiblemente ahora viene StarCraft 3. Gente, ha llegado el momento. Ha llegado el momento, señores. Miren, ahí tenemos un orco de StarCraft 3. Bueno, claramente, lo lamento, chicos, no es para nada StarCraft 3. Esto tiene que ser World of Warcraft. Observen, una mezcla de Protoss con algún elfo. Pero bueno, ¿cuánto anhelo yo un nuevo StarCraft, señores? Ese sí es un videojuego que sí queremos en el canal. Pero bueno, no desmerecemos World of Warcraft, que es una excelente creación de Blizzard Entertainment. Bueno, este llegará en agosto 26 del 2024. Estamos bastante cerca. Vamos al siguiente. Konami Digital Entertainment. Bueno, al parecer ya sé de qué trata este videojuego. Es simplemente una obra maestra de Hideo Kojima. Por lo tanto, es un remake muy importante. Ya saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Así es, de Naked Snake. En este caso, Metal Gear Solid Delta. Bien, evidentemente vamos a ver todo el tráiler, ya que es el juego más importante de la presentación, al menos lo es para nosotros. Está cuidado en todos los aspectos. Al parecer es un juego bastante fiel al original. Si te interesa que hagamos un vídeo específicamente de lo que pensamos o comparando Metal Gear Solid 3 con Metal Gear Solid Delta, por favor déjalo en comentarios, que sin lugar a dudas tenemos mucho de qué conversar. Bueno, continuando, hasta podemos ver que esa caída del avión es bastante fiel al original. Bueno, ha llegado el momento de que los deje contemplar esta obra de arte. Observen el diseño de The Boss, gente. Qué excelente, sin palabras, sinceramente. Y aquí lo tienen, Metal Gear Solid Delta, sin fecha de lanzamiento. Qué lamentable. Commencing Virtuous Mission now. Así es, Commencing Virtuous Mission. Ahí está, gente, el mejor videojuego de esta presentación. En el siguiente continuamos con un juego de Xbox Game Studios. En este caso también es un viejo conocido, correspondiente a Sea of Thieves.
un juego bastante peculiar dirigido a un cierto sector de jugadores, donde el multiplayer es el principal protagonista. Bueno, ahora vemos un juego bastante peculiar. No nos interesa mucho, así que vamos a pasar directamente al nombre, el cual corresponde a Flintlock: The Siege of Dawn. Espero que a la gente que le interese lo disfrute. Este videojuego lo podremos encontrar en las consolas de Xbox Series y por supuesto PC. Asimismo, día 1 en Game Pass. Ahora vamos con otro de Xbox Game Studios. En este caso sería un RTS que básicamente, si no me equivoco, corresponde a un remake de un juego ya existente, cuyo nombre lo veremos inmediatamente, ya que tampoco es de nuestro interés. Su nombre sería Age of Mythology. Bien, este lo tendremos justamente para Xbox y PC. También lo podrás jugar día 1 en Game Pass. Llegó el momento de hablar de uno de los videojuegos que supuestamente iba a ser cancelado, pero creo que estábamos todos equivocados. En este caso, Perfect Dark es el juego del cual estamos hablando. Tampoco es de nuestro interés, así que pasemos al siguiente. Ahora sí, Blizzard Entertainment va a sorprender con StarCraft 3. Ahí vemos a una chica colorina, por supuesto debe ser la hija de Sarah Kerrigan junto a Jaime Raynor. ¿Qué les parece, chicos? Ha llegado el momento. Quizás esta escena corresponde netamente a una salida familiar. Bueno, creo que la imagen es un poco perturbadora. Ya me parece algo raro. Quizás no sea StarCraft 3, chicos. Creo que en este evento no tendremos ese videojuego definitivamente. Pero, entonces, ¿de qué juego estamos hablando? Bueno, hemos salido de dudas. Estamos hablando de Diablo 4, Vessel of Hatred. En este caso sería una expansión. Así que para la gente que le gusta este juego, lo tendrán disponible a partir de octubre del 2024. Ha llegado el momento de detenernos un momento. Al parecer, este videojuego se ve bastante interesante. Pareciera que están bien cuidados los detalles, tienen un buen diseño de personajes, de escenarios y, bueno, este juego de fantasía pretende impresionarnos con diversos elementos, tanto jugables como terrifying. So, yeah, I knew this girl once who made all the wrong choices. Humphrey. She's back. Así es, como todo lo que acabamos de ver. Bueno, este videojuego en cuestión, de nombre Fable, estará disponible en 2025. Así que prepárense para poder disfrutar de esta posible gran historia. De más está decir que lo disfrutaremos en consolas de Xbox y por supuesto PC, disponible día 1 en Game Pass. Bien, continuemos. Ahora este juego, la verdad, me lo voy a saltar, no se ve para nada interesante. Por favor, díganos el nombre. Fragpunk. Bien, no quiero decir algo malo para este juego, pero espero que los chicos obviamente lo disfruten. Bueno, chicos, nuevamente tenemos un videojuego de aquellos. No es mucho lo que yo les pueda aportar realmente respecto a una opinión, así que yo creo que mejor pasemos directamente al nombre. Winter Burrow. Bien, 2025. Que si sale para el 2026 o 27, tampoco estaremos tan preocupados. Bueno, sigamos. Ahora sí, vamos a detenernos otro momento. Porque este juego, lo mejor que tiene es la música. Así que eso ha sido todo. Vamos a pasar también directamente al nombre. Que bueno, que en un evento no solo pueden haber AAA.
¿ya? Además, hay gente que les gusta este tipo de juegos, de nombre Mixtape. Vamos al siguiente. Bueno, retomando la seriedad de los videojuegos, hablaremos de uno muy especial, el cual no solo es un videojuego, sino que también corresponde a un simulador de aviones. Básicamente lo que puedes hacer aquí es recorrer todo el planeta piloteando un avión, y la escala realmente es 1-1. Por lo tanto, aquí te vas a llevar una experiencia de vuelo sin precedentes. Además, inclusive, los pilotos de avión utilizan este juego como referencia. Hablamos de Microsoft Flight Simulator 2024. Todos los años sale uno nuevo con una actualización. Bien, continuamos entonces con Bethesda Studios. Bueno, al parecer ya volvemos a la normalidad. Este videojuego corresponde a The Elder Scrolls Online. Casi todos los años tenemos algún tipo de actualización o DLC. En este caso, este nuevo tiene un nombre llamado Gold Road, disponible el 18 de junio del 2024. Bueno, volviendo a la tónica de hablar de videojuegos que no les importan a nadie, tenemos el siguiente, de nombre Life is Strange. Al parecer, es un videojuego dirigido a un grupo o público específico. Claramente no somos nosotros ni los suscriptores de nuestro canal. Bueno, vamos a un juego un poco más interesante. En este caso, estamos hablando de Indiana Jones. Particularmente, yo tenía muchísimas ganas de jugar este videojuego. Se ve muy interesante. Y bueno, se ve que tiene mucho contenido en cuanto a lo que la historia respecta, y también, bueno, apela a la nostalgia entre muchas otras cosas. Además, tiene un nivel de producción más o menos interesante. Ahora, ¿por qué digo que pretendía? Quiere decir que, lamentablemente, yo al menos no lo podré disfrutar debido a la perspectiva jugable en primera persona. Recuerden que yo prefiero, por mucho, jugar un juego en tercera persona por sobre los juegos en primera. Por ende, lamentablemente, tendré que hacer caso omiso a su lanzamiento, lo cual lo hace bastante lamentable. De verdad, gente, sí quería probar el videojuego. Bueno, continuamos entonces con un juego bastante especial llamado Mecha Break, que vendrá el 2025, específicamente con una beta en agosto del 2024. Para toda la gente interesada, pueden estar atentos. Ahora tenemos un videojuego oriental, el cual tiene una jugabilidad más o menos similar a la de los juegos Souls, lo cual lo hace bastante llamativo. También con una protagonista bastante atractiva. Bueno, el juego tiene de nombre Watang Fallen Feeders, que vendrá obviamente para el 2025 sin una fecha específica. Podrás jugarlo día 1 en Game Pass. Ahora otro juego de Xbox Game Studios. ¿Qué tendremos ahora? Lo que tiene de especial este videojuego es que fue anunciado poco tiempo después del lanzamiento de la Xbox Series. Por lo tanto, probablemente sea un juego bastante esperado por sus fans. Lo que hace interesante este videojuego es que tienes la facultad de craftear objetos, crear tus fortalezas, como también tu propio destino, y, bueno, eliminar muchos enemigos. El juego lleva de nombre About, y por supuesto estará disponible el 2024. Ahora pasaremos al siguiente. En este videojuego también de primera persona, el cual, bueno, ya saben, no nos interesa demasiado, pero de todas formas tenemos que presentarlo. Fue algo bastante inesperado, bien, con una correcta estética, un buen gameplay, se ve interesante para la gente que le guste el género. El juego lleva de nombre Atomfall y estará disponible también el 2025, día 1 en Game Pass. Ha llegado el momento de presentar una franquicia bastante popular.
hacemos referencia a Assassin's Creed Shadows, un nuevo videojuego a contar de noviembre del 2024. Para finalizar el evento tuvimos una especie de anuncio correspondiente a una precuela de la saga Gears. Por lo tanto, para toda la gente que obviamente sigue esta franquicia, probablemente le guste muchísimo. En el caso nuestro no nos llama la atención, pero de cualquier manera Gears of War es una franquicia que obviamente se juega bastante, ¿ya? En este caso se llama Gears of War E-Day. Bien, ¿cuándo estará disponible? Bueno, no lo sabemos, pero lo que sí es seguro es que estará día 1 en Game Pass. Bueno, en general este fue el mejor evento del año. Difícil de superar, pero quédate un momento más porque te entregaremos nuestro mejor top 3 de videojuegos presentados en este evento. Partiremos obviamente en el primer lugar con Metal Gear Solid Delta. No hay mucho que agregar ni que decir porque ya los veteranos conocemos el juego original y es suficiente. En segundo lugar tenemos Expedition 33, ya que esta es una nueva propuesta que nos entrega un excelente diseño de personajes, de escenarios, geniales animaciones, un combate divertido y complejo, y también una historia que probablemente nos marque como jugadores. Ahora, para finalizar, el tercer lugar lo ocupa Fable. ¿Por qué Fable y no Indiana Jones? Sencillamente Indiana Jones lo descarté debido a que el juego tiene una perspectiva en primera persona, pero admito que tenía muchísimas ganas de probarlo. En su lugar, que también es una propuesta interesante de ciencia ficción y, bueno, se ve que está bastante bien desarrollado el videojuego. Ahora, cuéntame en comentarios cuál es tu videojuego favorito o cuál sería tu top 3. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.